Fortuna de Hernán Díaz, en El discreto vicio de la lectura, capítulo 5, enero del 2024. Acción. Ya, Cristian, vamos a partir. Con Fortuna, como dijimos. ¿Ya? Tremendo libro ahí que se destapó el año pasado. Tuvo su primera edición por ahí por el 2022 en inglés. Ya. Y de ahí apareció la edición en español que la está rompiendo. Ha tenido miles de ediciones, miles de premios. Sí, pues. Bueno, el libro llegó a mí porque una amiga, muy buena lectora, me lo regaló y dijo, te va a gustar. Bueno, 100%. 100% te gustó. Sí. Sí, yo tenía ganas de leerlo porque había visto que, bueno, está absolutamente éxito de ventas y de crítica y de todo. Y en realidad es un libro que sorprende, a pesar de que uno supone que es más o menos entretenido, que es como lo básico, digamos. Es un libro que sorprende porque efectivamente es una caja de sorpresas. Es como que estuvieran contenidos distintos libros dentro del mismo libro, sí, que van armando además algo y le van dando un cuerpo que al principio no es tan obvio, ¿cierto? 100%. No sé, mi primera sensación, porque el libro está dividido como en 4 capítulos, que son 4 manos distintas. 4 manos distintas. 4 formas de escribir, 4 voces distintas, 4 totalmente distintos. La primera es una novela. Obligaciones, Harold Banner. Ajá. Es que cuando uno empieza a leer no sabe en qué se mete. No tiene idea. O sea, después uno se entera que eso es una novela. Vamos a hacer muchos spoilers. Este libro es imposible comentarlo sin spoilers. Así que una recomendación sería leer el libro antes. Sí, para que sepan que el mayordomo es claro, el asesino. Aunque me parece que todo lo que uno lee sobre esto está con spoilers. La gracia es no saber nada. Y agarrar el libro y decir, qué rico, un libro corto. Un libro de 400 páginas. Claro. Eso es bueno. Cada vez que tienen eso sobre el promete 300, al tiro. Sí. Sí, el libro va a ser muy bueno o va a ser una lata. Claro. Bueno, entonces uno parte leyendo esto, que es una historia, en realidad la primera historia, interesante sobre... Oye, pero no hemos hablado del Hernán Díaz. Bueno, hablemos de Hernán Díaz, el autor. Es que estaba todo muy planificado. Sí, pero tú sabes, la dispersión. Ya, Hernán Díaz es argentino, nacido en Suecia, dice por acá. Vivió toda su vida casi en el extranjero, entre Suecia y Estados Unidos. Estuvo una pequeña temporada en Argentina, de nacionalidad argentino. Y lo primero que, bueno, siempre ha estado metido en ámbitos universitarios. ¿Ya? Estudió entre literatura y filosofía, como todos ahí. Y lo que me llamó la atención es que él escribe en inglés. ¿Ah? Y pese a eso, pese a que es un experto en lengua inglesa, el primer libro que saca es sobre Borges, que eso es muy, muy decidor para leer esto, primero. ¿Sí? Para ti. O sea, sí. O sea, sí. Si está Borges metido ahí, uno siente que algo bueno hay acá. ¿Ya? Y de ahí uno se mete, bueno, y ahí con esas cosas así simples, uno se mete ahí con Fortuna y sus 4 libros. Y el primer libro, como decía Alejandra... Espérate, va a ser interesante que comentes después por qué Borges... Porque yo, que lo he leído poco y no lo veo por ninguna parte, en verdad, y entiendo, pero también entiendo que tú lo es como una relación continua en tu vida. Sí, es como Kadik y su otra realidad. Claro. Tu otra realidad es Borges, el otro que está ahí. Bueno, en fin, entonces cuando lleguemos al momento, explícalo, por Explicamos favor. ahí, sí. Claro. Bueno, pero claro, parte con este primer capítulo que se llama Obligaciones. Obligaciones. Harold Banner se llama el autor. Claro, el autor de este capítulo se supone, y que es bien entretenido. O sea, uno lo lee como una buena historia, bien escrita, donde hay 2 personajes muy destacados, ¿cierto? Que son ¿De qué va la historia? ¿De qué va la historia? Es este hombre que viene de una familia que ya tiene una gran fortuna y que vive en Nueva York y que en los años a principios del siglo XX consigue duplicar, triplicar, hacer mucho más enorme su ya cuantiosísima fortuna porque se supone que tiene muy buen ojo para la bolsa. Para el negocio. Entonces se dedica a invertir, Benjamin Rask.
que además tiene una personalidad muy introvertida, muy Sí. distinta a lo que se espera de estas personas que son muy parte de la sociedad y termina casándose con una mujer que también viene de una familia empobrecida, pero muy culta, muy viajada, que Sí. se ha pasado en Europa, que también tiende a alejarse de la gente y se encuentran justamente en esta distancia social Sí. quizás y en la idea de que pueden convivir y entenderse en este alejamiento del mundo. La primera trenza que yo siento que es buena es este Benjamin Rax que va en ascenso así con ya no es millonario, es multimillonario la cantidad de plata que gana y todo. Y esta gente que es como de aristocracia caída, ¿ya? Sí, Pero es bien instruida y es la relación ahí entre dinero claro, y cultura. claro. ¿Ah? Porque ella representa, porque los padres se fueron a Europa, habla alemán, habla francés, eh, Sabe mucho de música, sabe mucho de de arte, arte, así. le interesa, está siempre metida en relaciones en realidad con los artistas, conversando con ellos, siendo parte de su mundo. Sí, sí, y ahí hay una unión, diríamos, virtuosa. Claro, lo que se espera. Y Claro, que además permite que entonces frente a este hombre frío de negocios aparezca esta mujer que cuando hace mucha beneficencia la hace en torno a la cultura, a las artes, dona sí. bibliotecas, financia orquestas, filarmónicas Que es el y se va complemento. armando un lugar en la sociedad y que Sí, finalmente su forma de vincularse con la sociedad es a través del arte, de invitaciones también a gente a tocar a su casa, claro, ¿cierto? es el arte entendido como una cosa, un espacio de alta cultura. ¿Ah? Sí. Mucho dinero ahí para que vengan los mejores cantantes de ópera, músicos, Compositores de la época, escritores. claro, Claro, pues, y claro, el dinero de Raxel le permite aquello, y Raxel lo da. sí. Y algo interesante que aparece también en esta Primer, novela, en capi- este capítulo, es como todo el tratamiento que se hace a los enfermos mentales, que aparece dos veces y sí, tiene un lugar bien preponderante también dentro de esta capítulo. O sea, es como chiquitito, pero es impactante. sí. Los sanatorios de la época. Sí, porque Eh, el papá de la chica, que es Helen, ¿ah? Empezó a sufrir problemas mentales. Y Helen estaba muy conectada, nos cuentan ahí, con el padre. ¿Ah? claro. Claro, y él es internado, se somete a un tratamiento que no queda muy claro qué es, más que el encierro, pero en un lugar muy lujoso también, en Suiza. En Suiza. Y finalmente el padre escapa y no se vuelve a saber de él. Y Helen en los últimos días de su vida también sufre algún tipo de trastorno que aparentemente es similar al que sufrió el padre, Claro, uno se acuerda al tiro. y ella, claro, uno se acuerda, su esposo se acuerda, su madre se acuerda, y es llevada nuevamente a este lugar que es como un sanatorio que recuerda un poco lo del de la montaña Sí, mágica, y de montaña hecho es mágica. nombrado y es absolutamente que podéis imaginártelo, pero llega un psiquiatra más moderno, con métodos modernos, con farmacología moderna, Sí, y bueno, y que de alguna forma muestra como el inicio de lo que posteriormente fueron los electroshocks. O sí. sea, es algo bien, bien chocante lo que pasa ahí. Y nada, eso es como otra patita que se aleja un poco como de Sí. este mundo tan perfecto, armonioso, Yo cuando lo que es como leí, el cómo se esconde el otro lado. sentí que no estaba claro el por qué estos dos polos se atraen. Porque como que hubo un flechazo ahí porque como que no lo deja muy claro. Que Benjamín era antisocial, muy antisocial, y de repente llega esta chica, Que se también es muy encuentra, que antisocial. también es muy Y que lo antisocial. que quiere en la vida es independencia, pero está dispuesta a casarse con alguien porque Sí, siente que se lo debe a su madre. Y sí. encuentra en este hombre la posibilidad de vivir con libertad, porque Son se da como cuenta que él no le va a exigir almas mucho. solitarias que se En un juntan. acuerdo más que en un Porque enamoramiento o algo así. Porque tampoco en Rax está esta cosa un poco erótica que la traiga, nada. Ni en ella. Y de hecho dice que Sí, después de un tiempo no tienen mucha ni vida sexual, ni pero hay una conversaciones. conexión ahí, se siente.
Y de hecho tampoco a ninguno de los dos le interesa como ni arreglar la casa, ni nada. Cada uno tiene su vida Sí. y se conectan en algún momento en esta... En esa fiesta y ni siquiera fiesta, no, sí, sí, pero en su vida. En Se su vida. conectan en estos conciertos que hacían en una sala de conciertos que armaron en sí, su casa. 100%. Y esa es la conexión que tienen. Y de ahí, Y la conversación respecto a, bueno, puedo invertir acá en esta obra filantrópica, sí. eso. Y que el tipo pasaba el dinero Y eso es todo. y eso es todo. Y ella se sentía con la libertad de moverse, de vincularse con la gente que de a poco le fue interesando un poco más el vínculo con artistas, Sí. pero no con la sociedad. Y él descansaba mucho en ella porque además igual tiene que dar una imagen porque es un tipo que aparece en todas las páginas sociales y en las noticias porque la plata Sí. es eso. Sí, porque pues la se plata va espera. creando esa aura de este tipo. Entonces, yo lo que quiero decir es que este primer capítulo es entretenido, da cuenta de un mundo de Nueva York, de los años 20, de la depresión del 29, Sí. de todas estas cosas que Que, fueron... que una de las cosas que uno después va dándose cuenta el por qué está justo en ese momento. Claro, Claro. claro. Pero, ok, te lees eso y dices, qué Va historia bien. más entretenida, ok. Y vamos a la segunda patita. Y vamos a la segunda y es como Mi vida. empezar de nuevo. Espérate. Andrew Bebel. Pero es que lo que quiero decir es que yo cuando leí esto dije, sí, entretenido, está más o menos bien escrito, Pero ¿por pero qué? ¿por qué tanta, o sea, el medio éxito de esta novela tampoco todavía para mí no se justifica en absoluto? O sea, el personaje del Rask no es ni muy interesante, es muy Nada. bien plano, ¿cachai? Sí. No tiene mucho... Ella tiene como más interés, pero... Sí. no sé, Pero tampoco me es lo como- pregunté, así como sí, está entretenido, pero es Tiene como que estas venir más cosas que adelante. uno lee y olvida. Sí. Y me imaginé que iba a ser todo así y lo leí porque ya habíamos quedado de leerlo. Y necesitamos salir de esto. Claro. Bueno, la segunda parte se titula Mi vida y está escrita por Andrew Bebel. Eso dice. Y yo cuando empecé a leerlo, yo decía, esto se parece al libro anterior. Exacto, yo decía lo mismo, qué raro. ¿Por qué están contando lo mismo? Y son otros personajes. Son hay otros como, personajes. sí, había como una línea general, así, un millonario que cuenta de sus padres, Y que cuenta cómo una él... mujer que viaja a Europa, pero con un tono tan distinto, tan distinto. Bueno, y acá empiezan los procesos que a uno lo van cortando. En un primer momento uno va leyendo y de repente de un capítulo a otro pasamos y de repente hay apuntes. Hay apunte, o dice insistir en este tema, hablar sobre mi madre. Es un borrador, Y uno diciendo, es un borrador, es un borrador, no está terminado esto. sí. Sí, Es un borrador además que habla de este hombre que lo único que quiere es ensalzar a su dulce, maravillosa y muerta esposa Mildred. Mildred. Entonces, Que la historia es bastante parecida a la anterior, un poco más sosa incluso. un poco más sosa, pero en este caso yo siento que Mildred como que la va tirando más para arriba todavía, con respecto a la, Sí, a la pero otra. es un personaje más fome esta Mildred. Es que no tiene toda esa carga negativa que tenía el otro. La otra era interesante, Que lo lo negativo corta, pues. era que, claro, acá sí, pues bueno, Sí, pues. después sabemos. Pero en este momento lo que sabemos es que este es un hombre tan enamorado de su esposa que era un ángel, Un que ángel. hacía arreglos florales en la casa y le quedaba todo muy bonito, que le gustaba la música, le gustaba la pintura y dejaba un halo de estética por donde pasaba. Sí. Se enfermó gravemente, él hizo lo que pudo Y no logró salvarla. logró salvarla. Y de ahí en adelante... Se dedicó a hacer una fundación a nombre de ella, Claro. ayudando al arte. Claro, claro. Sí. Y nos cuenta también cómo él efectivamente contribuyó a la alza de la bolsa y tuvo tanto que ver. Sí, él que siempre ha sido- ahí como... Pero lo hizo siempre pensando Sí, en el país. En el además. país. Claro. Sí. Y, ok, eso es un borrador. Es la segunda novela, y que tiene un tono bastante parecido a la primera, pero como dice Alejandra es más sosa.
Sí, y está escrito, claro, como una biografía, cuando la primera está escrito en tercera persona, con un narrador omnisciente y todo. Ahí hay como hartas diferencias. Y en la primera también hay como más juego literario. En esta es un borrador, en Es un realidad. Es borrador, un sí. borrador. Uno siente que le falta ahí el término, hay algo que no está Y entonces completo. ahí yo pensé, ¿qué será esto? Ahora vendrá otra historia de lo mismo con otros personajes, pero o será que en esta época todo el mundo era millonario Todo el mundo era y todas las millonario. mujeres se iban en su infancia a Europa? Y terminaba loca, pues. No, pero esta no, la Mildred no termina loca. La Mildred tiene No, No en me este acuerdo. caso es distinto. Está enferma de cáncer. Ah, enferma de Tiene cáncer, cáncer. ya, sí, ya, toda la razón. Ya. Bueno, y entonces ahí se acaba este borrador y uno dice, bueno, ahora sí que hay que seguir leyendo porque ya, Ya me intriga, ya, ¿qué termina acá esto? quiero saber qué pasa. Y acá empieza lo bueno, ¿no? Acá empieza lo bueno. Recuerdos de unas memorias por Ida Partenza. ¿Quién es Ida Partenza? ¿Quién es Ida Partenza? Hija de inmigrante italiano, anarquista. Anarquista. Qué buena esa. Sí. Que llega a instalarse a Nueva York sin querer nunca salir de de su juventud súper revolucionaria Sí. y sin ponerse jamás en los tiempos y por lo tanto pobre, pobre, pobre y aislado socialmente. 100% aislado. Y aislando a su hija también, porque él queda viudo, además muy Sí. joven, entonces se queda a cargo de esta niñita de 8 años que a esa edad empieza a hacerse cargo de la casa, del orden. Fíjate que una de las cosas que empieza a hacer el libro, que es muy bueno ahí en ese aspecto, yo empecé inmediatamente esa relación de ella con el padre, este padre anarquista ahí a morir, es la misma relación que nos prefiguraron un poco antes entre Benjamín y Helen. No, entre Helen y el padre, Entre Helen y su padre, que terminó loquito. que la formaba y que trataba de inculcarle ciertos Sí. valores y cierta mirada sobre el mundo. Sí, ¿cierto? empiezan los juegos de espejo. Cierto, cierto. Empiezan los Mira, juegos eso de no lo espejo. había visto. Sí, porque empieza ahí a aparecer Borges. Y empieza a Ok. aparecer Ya, claro, yo no el vi doble. eso. Ok. Empiezan a aparecer los dobles. Ah, ya. ¿Cachai? Nada. A mí lo que me llamó la atención de esta relación de ella con su padre era más bien las contradicciones, que ella pone muy, muy en Sí. evidencia cuando Sí, dice, pero por ejemplo, eso lo hace después cuando empieza a conocer el otro mundo. Porque en un primer momento habla muy bien del padre, que cómo el padre la crió y la hizo finalmente una autora. A ella. sí, Y todo este proceso, ella lo va describiendo desde un principio. ¿Mm? Ahora, pero el texto no parte específicamente de ahí. no, parte de ida visitando con 90 años, o no Sí, sé, muy vieja, muy viejita. visitando la casa de Bebel. De Weber. Bebel, Andrew Weber. Bebel, Andrew Bebel. Que es la fundación que él hizo. Claro, y contando cómo ella va y empieza a encontrarse con recuerdos y cómo ella nunca entró por la entrada principal, porque entraba Yo me por imaginaba la... esa señora ahí de Titanic ahí recordando. Un poco, totalmente, sí. Y como se va encontrando entonces con habitaciones cerradas, como siempre, la de Mildred. La de Mildred, sí. Sí, po. Sí. Que, claro, que finalmente es como el nudo. Sí, pues. Mildred es El nudo, en torno a lo que gira todo esto, donde giran los roles, la sociedad, Sí. las expectativas, las formas de relacionarse, todo finalmente es en torno a Nosotros ella. estamos ahora en el tercer libro. Ya sabemos que Helen en el primero fue esencial para Benjamín. Sabemos que para Helen, para Bell fue esencial. Mildred. Mildred, En la perdón. novela se llama Helen, Claro, en la novela se llama Helen, en la realidad biografía se llama Mildred. Mildred. y Ida habla entonces de Mildred De también. Mildred, claro. Y cuenta cómo en su juventud llegó a trabajar como secretaria en principio de Bebel. Una secretaria cualquiera que pasó por toda una selección donde va contando quién es ella, además. Sí, Muy lindamente yo Sí, encuentro como lo no, va fenomenal. contando. Ahí va contando la historia con su padre. Va contando su propia historia. Claro. Sí. Y- Sí, y nos cuenta exactamente lo que nosotros queríamos saber ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y además entonces nos cuenta cómo terminó más que siendo una secretaria,
terminó siendo la biógrafa pagada por Bebel. Para su libro, su segundo, el segundo libro que aparece acá, Claro. que es la biografía. Ahí sabemos que... Es la biografía, pero que está escrita con una intención súper clara, que es contrarrestar el efecto que tuvo lo que ahora ya sabemos que es una novela, Obligaciones, que evidentemente habla de él, que todo el mundo reconoce que él es el personaje principal y que él siente como una afrenta porque siente que está lleno de mentiras que ahora quiere corregir, en particular respecto de su mujer. Relación con mujer, claro. Ahí uno entiende que cuál es la finalidad de este Hernán Díaz, que nos va tejiendo de a poco en el panorama. Primero nos cuenta la novela, después aparece la biografía no terminada. No terminada. Y aparece la autora de la biografía. Sí. Y eso es súper interesante porque finalmente todas las voces van relatando algo desde el lugar que pueden relatarlo como una forma de rectificar la historia. Sí, pues, eso es lo que te decía, como este ejercicio de memoria, donde cada uno desde el lugar que le toca, el novelista pues tiene la libertad de inventar o no, y como a la novela le va muy bien, empieza a tener mucho éxito, la gente empieza a armarse una idea, pero claro, sabe que es algo de ficción. El millonario hace su biografía, pagada con su énfasis y desde su lugar. Y desde, claro, su punto de vista. Y además es como este capitalista que en el sistema en el que está metido y con el poder que tiene puede borrar de la memoria, o sea, sacar de las editoriales y de las bibliotecas la novela anterior para imponer la suya propia. Oye, eso me recordó mucho lo que hacían los bolcheviques en ese tiempo, cuando iban borrando. Claro. Iban borrando, es exactamente lo mismo. Por supuesto, es escribir ¿quién escribe la historia? El poder. Siempre, el poder. Y acá quien tiene el poder, la plata. La plata. Entonces él escribe la historia, pero como lo hace a través de esta secretaria que por supuesto está sujeta a todo tipo de contratos, ella nunca puede contar que ella escribió ni lo que esos sabe, contratos ni muy secretos. Claro, pero bueno, ahora ya tiene 90 años y no le importa mucho y entonces empieza a investigar. Porque quiere saber, en realidad, qué fue lo que pasó y quién fue esta mujer que este hombre quería dulcificar y anular finalmente. O sea, al punto que le pide, inventa tú, que eres mujer, escenas donde aparezca ella en toda su feminidad, en toda su dulzura, en toda su inocencia. De ahí yo tenía dos apuntes. Primero, que, como tú dices, al tipo le importaba una cosa, que saliera de esa forma. Pero cuando tenía que escribir, él decía rellena. Y ella iba a la biblioteca y sacaba ideas de la biblioteca. Sí. Y de acá se va construyendo el texto muy borgiano, de partes, de partes. Entonces todo texto es parte de otros textos. Es parte de otros textos y parte de otras vidas. Porque ella va y revisa biografías de personas que tengan similitudes con él, porque además trata de encontrar la voz. Sí. Entonces hace el ejercicio de tratar de entender cuál es la voz de un millonario que está con ese nivel de poder, que está tan encima del mundo que ella describe así. Mientras más poder existe en torno a una persona, más silencio hay. Sí. Y es súper bonito eso, porque en realidad ella cuando va por primera vez a la entrevista está lleno de ruido, de empleados, de taquígrafos. Pero mientras más... Y cuando llega él... Hay un silencio. Sí, alfombras mullidas. Fíjate que el mismo silencio que ella siente cuando finalmente accede a estos papeles de Mildred, y ya un poco en la actualidad y en la fundación, y ella entra y es unos salones así insonoros, claro, que son enormes, y de ahí yo sabía que me conecté con Ciudadano Kane. Ya. Porque en Citizen Kane, la gran película de Orson Welles, que siempre habla de este millonario, hay un momento en que uno de los periodistas, para saber quién es Kane, va a los papeles que están guardados se supone, la albacea de Kane, y era una enorme, así como bóveda. Y el Orson Welles, lo grande que lo filma, es un poco bastante aséptico, porque es una cosa enorme, es como una sala enorme, él pequeño, y una luz entrándole de forma lateral. Entonces el silencio, la grandiosidad, la magnificencia, y él solo con los papeles leyendo quién era este Kane según el albacea.
Yo no me imaginé eso. O sea, no me imaginé tanta grandiosidad, me imaginé el secreto. Y que el secreto estaba de muchas formas. Desde la desaparición de un montón de documentos, por ejemplo, todos los diarios de vida, que ella insistía en buscar porque en la novela aparecen diarios de vida. Hace mucha alusión a hasta la letra ininteligible de Mildred, sí. que había puesto esto en un lugar de, en realidad no vamos a poder acceder nunca a nada porque no hay cómo entender la letra. Sí, y ahí empieza una cuestión como de detective, así como vamos a encontrar esto. Sí. No, sí, ahí empieza la novela a ser muy plástica. Y es súper interesante porque acá empiezan a aparecer los personajes más desarrollados, porque acá ella, la secretaria, la que fue la secretaria de Bebel, muestra cómo fue su relación con Bebel. Sí, y entonces aparece este hombre en distintas facetas, que no son muchas ni son tantas, porque en realidad nunca deja de ser un personaje bastante predecible. Pero ahí lo empieza a comparar mucho con el papá. Ahí empiezan los procesos del capitalista, porque ella conoce a este italiano que es su padre, anarquista, que vive con lo opuesto, y que tiene un trabajo bastante relacionado con esto, que es imprime. Es como tiene un mimeógrafo. Tiene una imprenta. Sí, pero una imprenta manual. Pequeña, nunca quiere pasarse a lo más, grande. Claro. Pero él está en eso de hacer cuartillas, de componer las páginas. Las páginas, sí, poniendo letra por letra. Eso es lo que él hace, con las manos manchadas de tinta. Compone, igual que lo que hace un poco el autor también, que va componiendo cuando escribe. Y ella tiene esa visión de este padre que tiene sus valores bastante así claros, rígidos. Y contradictorios. Y esta otra persona, pues, que tiene el mundo a sus pies, con todo el dinero. También con mucha rigidez. Y que también con mucha rigidez. Y con una característica muy común los dos, que jamás van a aceptar estar equivocados. Sí. Y eso aparece una y otra vez. Sí. Y ella está ahí mirando las contradicciones y sin ningún poder frente a ninguno. Por lo tanto, solo observando y provocando a veces dentro del margen que le permite no ser como expulsada de esos mundos. Sí, pues, sí, porque los enojos del padre eran terribles, así que no le hablaba en día. Claro. No. Claro. Y los enojos de Bebel podían terminar en su despido o algo peor. O borrarla de la historia. Borrarla de la historia. Entonces ella, que es muy inteligente además, está siempre estratégicamente viendo hasta dónde puede y hasta dónde no, y qué implican sus palabras en la relación que tiene con estos dos hombres. Sí, era muy extraño porque decía en algún momento, dije tal cosa, y el tipo como que se enoja y se va, y queda ahí en la estocada. Sí. Queda ahí, pero ella sabe y siempre está calculando. Y incluso cuando siente que pasa la raya, trata de usarla para algo, porque también ella es alguien estratégica. Sí. Todo el tiempo. Sí, ¿no? Ella es la Sherlock Holmes ahí. Va resolviendo, primero va resolviendo su relación con estas personas, porque también entre medio está un novio que es un pelele, que se vale ahí de ella. Sí. Pero uno va viendo un poco las relaciones que tenía esta mujer con estos hombres tan fuertes, ¿no? Y lo único que se sabe de ella, aparte de esta personalidad muy estratégica y muy capaz de irse abriendo camino, se sabe este momento de su vida en el que tiene 20 años, 22 años, y a los 90 años buscando, pero lo que sabemos de ella es que fue una escritora de éxito. Sí. Y basta saber eso también para armarse de una película de quién es ella y cómo... Y cómo logró sortear todo esto. Claro. Sí. Claro. Y salió adelante y todo. Y eso es lo y bueno, y cómo se fue obsesionando igual con esta figura de esta mujer a la que ella mujer perdida, tuvo que inventar, y de lo que se arrepiente harto, se siente muy culpable, pese a que finalmente la biografía no se publicó. No se publicó la biografía. Porque murió Andrew Bebel antes. Sí, porque ahí, como está la historia contada, aparece el crack ahí del 29, claro, que fue un golpe ahí con todo para mucha fortuna. No para esta. Pero no para Bebel. No para esta. Y ahí está el enigma. ¿Cómo el tipo lo sorteó? Sí.
¿Ah? Cómo lo sorteó y las acusaciones a él de cómo es que, como no lo tocó en absoluto, hasta dónde él habría provocado también esta Sí, caída pues. tremenda de la bolsa y de todo lo que Que en algún significó eso para momento la se economía. insinuaba que el tipo estaba aburrido de estas cosas que le estaban haciendo a la fortuna, esta intromisión del Estado. ¿Ah? Entonces uno se acuerda al tiro de estos libertarios que quieren libertad para todos, ¿sí? Sí, Y, sí, y que de alguna forma castigó al gobierno, ¿no? sí, sí, como que tuviera ese poder. Es interesante también porque habla mucho de este mundo del que yo no tengo ni idea, pero Sobre queda el- clarísimo cómo la economía está intervenida por manos, Sí. por miradas, por poderes. Y ya. Bueno, ahí la idea de fortuna, de la gente que ha leído Fortuna y que lo ve desde el punto de vista del dinero, que es una constante ahí en relación al texto. Los apuntes más interesantes son los apuntes del papá de Ida. Cuando empieza a hablar de la ficción que es el dinero. Y Sí, cómo sí, finalmente todas estas tranzas en la bolsa es ficción de la ficción. sí, Pero te permite hacer todo. sí. Pero no lo tienes así. No. Y es un poco lo que uno siente que le faltaba a este tipo, que era ese capital cultural. Que te da la posibilidad de ser alguien dentro de la sociedad. Bueno, porque hay una explicación de eso respecto de él. Él, a pesar de que creció con todas las posibilidades en la vida, nunca se interesó por nada realmente. No, po, Hasta que descubrió este juego tan entretenido de la bolsa. la Y bolsa. ahí, y entonces todo lo que él hacía en realidad ni siquiera era por ganar dinero al principio, sino que era porque Lo hacía entretenía bien. mucho, tenía como un don que nadie podía entender qué es lo que tenía él, que le Sí, achuntaba la con todo, era chuntaba. como mágico, y que se le acabó después de la muerte de la esposa y que se atribuye además a que se deprimió mucho, Sí, pobrecito, porque quedó que viudo. ya no pudo nunca más Claro. achuntarle. Claro. Claro, y ahí Entonces mantuvo lo que tenía, pero ya nunca volvió a hacer estas cosas impresionantes, que se adelantaba a los movimientos. sí, pues, sí, ¿no? Ahí, y de a poco, Ida empieza a sentir que hay algo, hay gato encerrado. Se Y lo de, ahí- pregunta. y de ahí empieza esa búsqueda, ¿no? Sí, yo creo que el gato encerrado para ella tiene más que ver con la personalidad de Mildred que con el asunto de la bolsa, fíjate. O sea, yo sentía que, uno, como tú dices, la personalidad. Porque el tipo quería hacer esta biografía y todo, pero como que no le importaba a la Como esposa. que quería borrarla más bien. O O sea, sea, por ejemplo, no, le decía que no, todo esto, no nombres autores, no nombres a nadie, porque no quiere que aparezca como alguien muy culta, muy por sobre los demás, quiere que sea accesible, esto dice todo el rato, accesible a la gente normal. sí, pero no Eh, es como borrarla. Yo siento que quiere crear su propia versión de la. bueno, eso es borrarla, po. Pero Es convertirla en una mujer estándar. sí, pues, eso. Exacto, eso es Exacto. borrarla, ¿no? Entonces, Eso es como yo no sacarle sé si toda... borrarla, porque borrarla, por ejemplo, uno se acuerda de lo que está haciendo con el autor, porque que el autor ese lo borró el mapa, sí. Sí, pero es como que la desdibuja Sí, completamente. Le, pues, le hace un eso, borronazo encima y dice, acá hay una mujer. ¿Y claro. cómo son las mujeres? Y claro, Sumisa, esa idea de mujer es la que quiere que instalar. quiere, eso es. Y borra la personalidad, una personalidad que Que vamos era, viendo que es muy sí, es fuerte y muy fuerte capaz y y muy compleja, yo diría. complejísima. Ese es un Complejísima. personaje complejo que aparece en la primera novela con un cierto interés, en la segunda se borra completamente, en la tercera es una pregunta Es una pregunta. y, Y que hacia el final aparecen. y lo que pasa es que en esta búsqueda que hace Ida de los diarios de vida, que no encuentra porque se supone que son muchos y no aparecen, finalmente encuentra un Un cuadernito cuadernillo. chiquitito, Sí. Y con ahí, la letra tan espantosa como dicen, pero ella se dedica a estudiarla. sí. Se dedica a estudiar todo lo que puede la letra de ella y logra traducir este cuadernillo que está escrito en los últimos días de Mildred cuando ya está en el sanatorio y esperando la muerte, y con muchas reflexiones también en torno a lo que significa llevar un diario de vida, qué es lo que significa para ella, para el porvenir,
Ahora, la idea de ser leída o no. En el diario de vida es bastante fragmentado. Más que fragmentar, ella está muriéndose y no Sí. tiene fuerzas para nada. Entonces, muchas entradas dicen solamente mal, masaje, cuestiones muy, muy, muy puntuales, y hay 2 o 3 textos más largos donde Sí. cuenta algo que nos da pistas sobre quién fue ella. Oye, yo esta última parte, ¿ah? Yo pensando que el tipo lo escribe en inglés, ¿ah? Yo de repente sentía que habían como mensajes. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ah? Porque, por ejemplo, acá no lo vamos a ver, pero lo vamos a leer, dice AM, Sí, A en Z. ya. ¿Ah? Que A era el nombre de una persona y Z Pero era el nombre de otra. no, AM significa antes de mediodía. Sí, pues. A es Andrew y Y Z Z es en Zurich. Zurich, ya. Sí, pues, eso Ahora, es. si tú lo lees en inglés, dice I am A in Z. Yo soy la A y la Z. Yo soy todo. ¿Cachai? Wow. Oye, Pero lo que pasa es que, jamás se me hubiera. Mira, es mira. que yo sabéis que empecé a leer y ¿por qué pone esas cosas? ¿Por qué A en Z? Y de repente me acordaba de todas estas cosas Oye, que hacía nunca se me Borges había ocurrido. Ya, y porque decía, ¿podría el tipo estar tirando su? Podría ser. Podría ser que no. Po. Pero es Podría que es ser. demasiado, y caché que de lo que recordé fue que una de las cosas que ella menciona, Ida, era, por ejemplo, que le gustó mucho Virginia Woolf. Ujú. Habla de Virginia Woolf. Sí, sí. Y uno cuando empieza a leer esto, uno no puede dejar de pensar en Virginia Woolf. Sí. 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 Entonces, uno lo va leyendo con otros Y tienes ojos. razón, porque además los títulos en inglés son doble sentido. Sí, po. Eh, Fortuna que se llama trust en Trust. inglés. Obligaciones es bond, ¿Ya? que tiene que ver con vínculos y tiene que ver con los bonos o Perfecto. con estas cosas que Que, existen que, en se la transan. bolsa, claro. 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 Mira. Entonces Yo- hay como mensajes también o dobles mensajes, sí. ambivalencias Sí. en los títulos. Sí, porque este trust, yo cuando empecé a leer cosas que se decía de eso, había harta gente que reclamaba por el título, porque decía que trust en realidad era confianza. Y uno cuando lo busca, no, pues también se refiere a estas grandes compañías, Claro. y por eso la palabra fortuna encuentro que está perfecta ahí. ¿Ah? Claro, porque mira, me acabo de dar cuenta que fortuna también tiene 2 significados. Sí. La fortuna, Del dinero, y la fortuna De haber- lo que te haberlo- tocó en suerte en la vida, Sí, de finalmente, haberlo- que a cada uno le ha tocado un destino muy distinto. Destinos distintos, sí. Pues. Sí, ¿Ah? Sí. Y los destinos van, o sea, dependiendo de lo que leas, el destino que se supone van teniendo las personas y en realidad todo es creación. Pues. depende de lo que leas, depende de quién lo escriba, Sí, depende pues. de lo que quieres hacer. Y creo que es súper importante esto, de que finalmente todos estos son ejercicios a posteriori, donde lo que se trata de hacer es manipular Sí. la verdad. Manipular la historia, Bueno, dar una imagen de algo. Incluso la secretaria, que termina siendo una escritora, Sí. que cuenta esta historia y es la que nos da como el acceso más cercano a lo que pasó. Que No. también puede haber sido... Ella es escritora. Sí, pues. No sabemos. Está ¿Sabes de qué contando. me acordé? Ah. De Vigan y sus relatos basados en hechos reales. Sí. ¿Ah? Donde aparecen estos escritores fantasmas que recrean estas Bueno, vidas. eso es lo que hace ella por primera vez, sin quererlo, porque ella va a Sí. trabajar como secretaria y termina siendo, claro, una escritora fantasma Sí. no publicada. No publicada, sí. Pero Sí. ahí entre medio también, como tú decías, el tono. ¿Cómo encuentro el tono? ¿Ah? Sí. Y una pregunta que se hace de Vigan, pues ¿cómo escribo cosas que son ciertas? Sí. ¿Cómo llego a la palabra? ¿Cómo llego justo a esa palabra? O cómo llego a interpretar el lugar de alguien que no conozco en absoluto. Claro, O sea, porque- de este hombre millonario. Y esa esposa fantasma, Claro. que es una presencia así, pero muy fuerte. Que recorre todo. Que recorre Sí. todo. Bueno, y que al final, en estos pequeños, mensajes que da, mira, entradas, noche, apática, sueño irregular, apática. Eso es todo. Sí. Y la mayoría de los textos son así muy cortitos y uno se imagina que está realmente muriendo. Y, Sí. eso es lo que pasa con Que ella. se va acabando, que se va agotando. Claro.
Pero aquí nos cuenta en realidad quién era. Y era una mujer con un mundo interno así fascinante, enorme, y muy distinta a lo que todo el mundo podía imaginar de ella. De todo lo que nos habían hablado, pues, todo lo que nos pudimos bosquejar ahí. Y su relación con Andrew también era una relación que no tiene nada que ver ni con lo que vemos en la novela, ni lo que cuenta él. Sí. Y su relación con el dinero también es otra absolutamente otra cosa. Y ahí como que te va dejando hilos así, ¿ya? Donde tú puedes tirarte una hebra y decir, ya, esto se entiende de esta forma, pero también lo podemos entender de esta otra forma. Sí, pues, y van quedando también cosas sin explicación ahí, encuentro. Y eso es bueno, ya me encanta cuando hay cosas que... Sí, ¿cómo qué? Como pues, la idea de la fortuna y cómo finalmente el tipo se hizo de esa super ultra fortuna. Eso ella, pues. Eso es lo que se supone se va contando, pero yo ahí no sé si queda todo del 100% claro. No. Uy, a mí me queda clarísimo. Sí, no sé. Sí. Para mí eso es como una de las revelaciones que ella hace. Hacia el final. Claro, y por eso es que cuando ella se muere, él nunca vuelve a tener ese éxito. Bueno, igual porque también ella después... le enseñaba, pero él no podía aprender más que lo mecánico, porque esa visión matemática que ella tenía y que hacía que cuando ella era chica la mamá la mostrara como un monito de feria en las reuniones y mostraba cómo era capaz de hacer unos cálculos increíbles. En el primer libro. Claro, y que él quiere borrar porque no quiere tener esta esposa que pasó por esto, es lo que permite que ella tenga esta mirada, y para ella sí es como un juego. Y ella se da cuenta que ella va a provocar un desplome en la bolsa. Y lo provoca. Y hay una intención. Bueno, igual también uno también puede entender que después del crack, al tipo le cayó el gobierno. Y de ahí que el tipo nunca más pudo levantarse. De hecho, después vinieron ahí las super restricciones que de la era de Roosevelt. Y de ahí nunca más estos tipos que jugaban en la bolsa volvieron a hacer lo que no, claro, pero no le cayó a él en particular, le cayó a toda la gente que estaba... Pero él era uno de los principales sospechosos de que provocó y eso crack. También generó que la gente se le alejara mucho. Sí, pues fue un aislamiento... Acuérdate que hablaba, bueno, en el primer un aislamiento que tampoco es que le importara mucho, porque él nunca había intentado vincularse con nadie, sino más bien su imagen, que es algo... ¿Qué le importa? Sí. Su imagen, la imagen de su esposa, la imagen, esto de que esta escritora haya escrito sobre él y la gente se dé cuenta y vaya y le diga, oye, yo lamento mucho lo que escribieron. Sí, ahí empieza un poco a dilucidarse los misterios. Bueno, pero que finalmente es la gracia de este libro, aparte de que es una sorpresa constante que ustedes espero que hayan descubierto por sí mismos antes de escuchar esto. Sí. Es como esta capacidad de poner voces tan distintas y tan bien armadas, voces femeninas, voces de distintos estratos sociales, voces con intereses tan marcados, tan distintos, con reflexiones en niveles tan diferentes, con profundidades tan distintas. Eso yo lo encuentro como fantástico, y también esta capacidad de mostrar cómo cada uno habla desde el lugar en que puede, más que desde el que quiere incluso. Cada uno habla desde donde lo puso la vida, ¿cachai? Ahora, también yo lo que encontré bueno del texto tiene que ver con estas cosas que uno lee, estas biografías, novelas, donde lo que vas leyendo son como, diría Borges, unos palincestos, los palincestos estos de bosquejos ahí que van quedando detrás, donde hay cosas que sacan del lado de acá. Ella en un momento decía que para construir ciertas voces, leyó biografías de Ford, de Carnegie, claro. Y que finalmente, ¿qué es lo que está reflejado en la lectura? Porque cuando tú lees específicamente, está la persona, está la esencia de la gente, y ahí uno siente que son voces, o sea, es la construcción de muchas voces para llegar a crear un personaje. Son ideas de cómo debiera ser
por ejemplo, un millonario. Y por otro lado, la idea de cómo debiera ser la esposa de un millonario. La idea de cómo debiera ser un anarquista incluso, porque eso también es lo que transmite ella respecto de su padre y de este tipo, amigo, que novio. Cuando uno lo lee dice, este es el clásico anarquista. Claro, demasiado clásico. Claro. Entonces, como tú decías, en un momento, ella también es una autora. Ella es una autora. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo lo que describe? Sí. Entonces ahí de nuevo estamos metidos ahí con De Vigan ahí. Por eso para mí lo más real es el diario de vida de una moribunda. Y que es un acertijo, ¿no? en ciertos pero momentos. Que habla de esto, ella habla de esto y en algún lugar habla de estar hablando desde la muerte finalmente. Que se supone que te da, siempre se le atribuye a esos momentos previos a la muerte a cierta lucidez. Sí, pero ella no piensa en la lucidez, piensa en su lugar, en la distancia que puede tomar, no sé si piensa en la verdad o no. Ella también supone que nadie va a leer esto. Es como una voz que queda ahí en el aire después de ella, pero ella está, pero ella no tiene fuerzas para escribir. De hecho, hay partes que uno se imagina que ni siquiera, yo me imaginaba que ni siquiera estaban escritas, porque no puede haber escrito tanto en esas condiciones. No sé. Ya, pero alucinante. Sí, buen libro. Alucinante cómo se va armando. Buen libro. Es como algo que parte de menos a más. Sí, todo el rato. Y es redondita. Sí. A mí no me quedan muchos aspectos abiertos, la verdad. No, pero igual me queda bien redondo. Es bueno como va construyendo y va dando finalmente, no sé, va cada hilo narrativo lo va finiquitando bien, ¿no? Ahora, igual me parece que es como, o sea, es un libro entretenido, tiene como todas estas virtudes que hemos dicho, pero no es una obra así que vaya a trascender. Excepto a la serie esta que van a hacer en HBO. Pero no sé si es como... Bueno, tú sabes que uno no sabe... No, uno no sabe. Solamente a mí me pasa Cadica que... y podría decir qué va a pasar en el futuro. Y si no es lo que es, vamos a hablar de Cadica. Cambiamos el pasado para que sea lo que tiene que ser. Claro. Bueno, esto es lo que... De esto se trata el libro, justamente, de cambiar el pasado y a las personas para que sean lo que tienen que ser. Lo que tienen que ser. Eso quizás podría ser el resumen de lo que es esta novela. Sí, bueno. Cómo la memoria es algo tan tergiversable, tan maleable, tan flexible, tan manipulable. Manipulable, sí, sobre todo eso, que finalmente, como tú dices, desde el poder se van creando estos personajes, ¿no? Sí. Y como todos tienen algún poder, incluso Mildred desde la muerte tiene la capacidad de hacer aparecer su voz al final. Sí. Incluso esta mujer, hija de inmigrante, italiano, anarquista, tiene la posibilidad de mostrar su mirada, que finalmente es la mirada que nosotros vamos asumiendo de este Andrew Bebel. Esa es la mirada con la que uno se queda. Sí. El poder escaso que tuvo el novelista del principio, que es borrado incluso por el lector de este libro. Eso también es interesante, ¿no? Sí. Cómo te vas quedando con algunas cosas y le vas dando más verdad a algunos relatos que sabemos que son todos mentiras, además. Es entretenido como te metís en el mundo y empezás a decir... Bueno, esas son las construcciones. ¿Quién dice la verdad? No, sí, está súper bien construido. Sí, a mí me gustó un montón. Pero me pasa eso, no creo que sea así como una obra maestra, digamos. El futuro lo dirá. No estaré para verlo. Ya pues. Ya. Lo dejamos acá entonces. Hasta la próxima.